Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y seguimos hablando de entrenamiento. Y hoy vamos a responder 3 preguntas relacionadas con el entrenamiento a la vuelta de la cuarentena. Es decir, la primera, vamos a hablar sobre los entrenamientos de rodajes intensivos en Z3, si los podemos mantener o no durante todo el año. La segunda, cómo afecta pues un parón como la cuarentena, una lesión o cualquier impedimento durante una temporada. ¿Qué tenemos que hacer para intentar minimizar lo máximo posible esos riesgos de la lesión o de los parones? Y lo tercero, sobre las cuestas, si son una buena alternativa para hacer tras la vuelta de la cuarentena, es decir. Así que vamos a responder ya las 3 preguntas del consultorio de hoy. La primera viene de Daniel y nos dice: buenas, Juanma, ¿se podrían mantener los rodajes intensivos en Z3 durante todo el año sin llegar a quemarse? Bueno, Daniel, te explico. La respuesta es sí, es decir, los rodajes intensivos no hay problema en mantenerlos durante todo el año. Aquí hay que diferenciar dos cosas: los rodajes aeróbicos extensivos, que serían la típica tirada larga de los domingos. Lo que estamos trabajando sobre todo sería el metabolismo, o trabajar sobre el metabolismo de las grasas, es decir, estar mucho tiempo corriendo gastando el mínimo posible de glucógeno, es decir, sería lo más fundamental, como un entrenamiento no del todo quema grasas, sino que estamos enseñando al cuerpo a ahorrar glucógeno. Esos entrenamientos se pueden hacer también durante todo el año. Normalmente los que más lo trabajan suelen ser los maratonianos. Y los rodajes intensivos sería un poquito para lo contrario. Si en el aeróbico estamos trabajando la quema de grasas, en el intensivo lo que se prioriza sería el aprovechamiento al máximo posible del glucógeno, es decir, estos entrenamientos intensivos lo que se suelen utilizar normalmente es para mantener el ritmo o el tiempo de competición lo máximo posible. Es decir, si ponemos 3 tipos de entrenamientos, el fondo lo ganaríamos con los rodajes largos, la velocidad con las series, y los rodajes intensivos lo que haría sería esa velocidad que hemos ganado en las series poderlas mantener durante más tiempo. La única puntualización que te quiero hacer aquí es que los rodajes intensivos que diga, se pueden hacer de muchas maneras diferentes. Es decir, no simplemente es un rodaje de media hora, 40 minutos a pulsaciones más o menos en zona Z3 durante todo el rato, sino que el entrenamiento interválico de series largas también nos valdría. Es decir, no te tienes que ceñir simplemente a rodajes, sino que a lo mejor hacer series más largas de 3x5000, 4x2000, 8x1000 recuperando un minuto, dependiendo siempre de las zonas de pulsaciones, de las recuperaciones y demás. Podemos trabajar este entrenamiento de muchas formas posibles. Es decir, si tú por ejemplo haces, como he dicho antes, un rodaje de 2x5000, pues al final haces 20 minutos a Z3, Z4, recuperas 2 minutos, 3 minutos andando o en Z2 y otra serie larga. Así estás trabajando lo mismo, pero ya no es un rodaje de 40 minutos, sino que son 2 rodajes. Si haces las series de 5000 o de 4000 sobre 4.30, pues son 2 rodajes más o menos de 20 minutos, un mini descanso y 20 minutos. Y si haces la recuperación al trote, pues prácticamente sería un rodaje intensivo y la recuperación prácticamente ni se nota. Es decir, lo puedes mantener durante todo el año, y yo más o menos cuando lo pongo en los planes suelen ser las series largas. Es decir, el objetivo de las series largas suele ser este. De hecho, cuando preparamos por ejemplo la maratón, tenemos un día de series largas y otro día de rodaje intensivo, que suele ser a ritmo de maratón o de media maratón, dependiendo del momento de la temporada. Así que sin ningún problema lo puedes mantener durante todo el año. Lo único que te recomiendo es que, para que no hacer siempre el mismo tipo de entrenamiento, que lo cambies, porque al final llega un momento en el que el cuerpo se habitúa
al mismo tipo de estímulo, y si no metes variantes, la mejora pues como que al final se estanca. Entonces intenta meter alguna variación con diferentes tipos de series o de fartlek y verás como al final mejoras o notas que progresas más rápido. La segunda pregunta viene de Iván y nos dice: buenas, artista, dentro de la planificación de una temporada, ¿cómo minimizar el impacto de una lesión leve o una sobrecarga? Porque si una competición se planifica hacia atrás en el calendario, estas lesiones te parten un poco esa planificación, ¿no? Muchas gracias por tus vídeos y por la información que en ellos nos aportas. Bueno, Iván, te comento, al final, dentro de todas las planificaciones, como tú bien has dicho, vamos contando o descontando los días que nos faltan para la competición. El tipo de lesión o las lesiones, o por ejemplo como ahora puede ser un parón por la cuarentena, pues depende mucho del tiempo del parón y el motivo del parón. Es decir, si tú durante una temporada te lesionas y no puedes correr, no es lo mismo una lesión que no te permite correr nada, pero que puedes hacer bici, elíptica, natación u otros deportes, o no es lo mismo que una lesión que te tienen que parar porque te has roto algo, necesitas una operación, 2 semanas escayolado, dependiendo. Es decir, al final el tema de las lesiones normalmente siempre hacen que no lleguemos al 100% o como nos gustaría a una competición. También hay veces que una lesión o una molestia te obliga a parar una semana, 10 días, y si tú en esa semana, 10 días, en vez de parar al 100%, te permite hacer elíptica, bici u otros deportes o trotar suave, se produce una supercompensación que hasta incluso mejoras. Es decir, muchas veces el tema de las lesiones o las molestias vienen por sobrecarga. Cuando tú encima tienes esa molestia o esa lesión, como venías de una sobrecarga que sería una fatiga muy grande, cuando descansas para recuperar esa molestia, se produce una supercompensación que lo que hace es que cuando vuelvas a entrenar se te vaya la molestia y si has asimilado todo el entrenamiento, corras como mínimo igual que antes y en algunos casos incluso más. Es decir, no será la primera vez que algún atleta tiene alguna molestia, tiene algún dolor, para 2, 3, 4, 5 días porque le molesta y cuando vuelve a correr nota que tiene mejores sensaciones que las que tenía antes. Está claro que lo ideal sería llevar una preparación o una planificación donde tú al 100% pues tengas al final todos los entrenamientos que te habías propuesto, planificados y hechos, pero al final son cosas que esto pues nunca se sabe. Es decir, en uno de los vídeos que me estoy acordando ahora de Gebre Selassie, cuando creo que se llama Informe Robinson, el emperador, él cuenta que a poco de acercarse a la maratón de Berlín notaba unas molestias pues en la pierna. Bajó un poco los entrenamientos y luego el fisio, bueno, le arregló y batió el récord del mundo. Pues seguramente él en el vídeo lo dice, si tú quieres correr más rápido tienes que entrenar más rápido, y en un entrenamiento pues se pasó un poco. Si tú te pasas, pues lo mismo, te viene una sobrecarga. Después aprovechó, recuperó un poco más porque tenía esos dolores y justamente en la maratón de Berlín batió el récord del mundo. Es decir, todo esto no te puedo dar una pregunta o una respuesta 100% exacta porque depende mucho del motivo del parón, del tipo de lesión y de si puedes entrenar o no, pero esto habría que analizarlo siempre individualizadamente y en cada caso, porque pueden hacer opciones muy diferentes. Es decir, no es lo mismo una lesión, una gripe, que yo qué sé, no se puede individualizar así o sacar una norma general, depende mucho de cada caso. Y así que vamos a por la siguiente pregunta, que viene de Michael Roth y nos dice: hola Juanma, gracias por el vídeo. ¿Puede ser una opción hacer series con desnivel? Así se sube el pulso sin tener que correr tan rápido. Por ejemplo, 6×500 con 20%. Yo en mi caso ni he dejado de correr, pero sí he bajado el volumen en las últimas semanas y quiero poco a poco volver a meter series. Bueno, Michel, la opción de las cuestas es una alternativa 100% factible. Es decir, de hecho, muchas veces los atletas cuando están en pretemporada
meten un día a la semana o 2 días a la semana un rodaje por cuesta, un fartlek por terreno ondulado o algún día de series en cuesta. Como tú bien dices, lo importante es que las cuestas te obligan a bajar velocidad, sigues subiendo sobre todo de pulsaciones, y al correr en cuesta normalmente el impacto siempre es mucho menor que si corremos en llano. La zancada se acorta, el tiempo de vuelo también, y al final es un ejercicio, un entrenamiento interválico menos lesivo que a lo mejor correr en llano. Y sería una alternativa 100% viable para empezar ahora en la cuarentena, es decir, después de todo este entrenamiento, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de rodajes y poco a poco meter cuestas. Como tú no has dejado nunca de hacer entrenamiento, simplemente has bajado el volumen, pues sí que sería una opción alternar algún día de cambios de ritmo, algún día un rodaje, pues como hemos dicho en otros vídeos, de Z3 y algún día de series. Y poquito a poco, conforme ya te vas encontrando bien, pues ya vas metiendo las series en llano. Hay que decir que las series en cuesta además mejoran mucho el tema de la fuerza y de la potencia, es decir, cuando nosotros entrenamos en cuesta, después esa transferencia a correr en llano se nota mucho, es decir, se mejora la zancada, la eficiencia, la cadencia, la técnica de carrera. Eso sí, a lo mejor 500 metros con el 20% sería un poco pasarse, es decir, pero en fin, yo creo que te puede ir bien. Eso es un entrenamiento muy exigente. Normalmente cuando cualquier corredor de asfalto mete cuestas, pues a lo mejor las cuestas tienen un 5, 6, 10% como máximo, es decir, un 20%, 500 metros, para aguantarlo corriendo todo a una intensidad elevada hay que tener ya un nivel de forma física muy elevado. Y como conté en el vídeo que explicaba de técnica de carrera, ¿no? del V2 Max de las series de Kilian, si tú corres entre un 2, 3, 4, 5%, la técnica de carrera no cambia mucho, pero meterle un 20% de desnivel, la técnica de carrera sí que te va a cambiar mucho respecto a la técnica de carrera que de llano. No es que sea malo, pero va a ser un entrenamiento muy de potencia y mucho de fuerza, es decir, por lo que al final, si te pasas con este entrenamiento, también puede ser peligroso o un poquito de sobrecarga. Como dices, son 6 por 500, pues a lo mejor podrías hacer, en vez de 6 por 500, 12 por 200 metros o 12 por 250, ya que series de 500 al 20% a lo mejor es un poco exigente. Empezar las cuestas de menos distancia a más distancia, es decir, y poquito a poco vas aumentando la distancia hasta llegar a esos 500 metros. Pero vamos, como te he dicho, Michel, es un entrenamiento que perfectamente lo podrías incluir ahora en pretemporada después de la cuarentena. Así que dejamos el consultorio con la pregunta hoy de Michel. Y os pregunto a vosotros, los seguidores, llevamos ya una semana corriendo, que hemos vuelto a la normalidad, a salir a la calle, a correr, a salir con la bici, y quería que me contarais aquí abajo cómo ha sido vuestra vuelta a los entrenamientos. Si habéis tenido agujetas, dolores, molestias, cansancio, si os habéis notado mejor, si habéis notado que habéis perdido mucho, en fin, un poco cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos después de esta cuarentena. Así que dejamos el vídeo de aquí, espero leer vuestras preguntas y respuestas, y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.